Bienvenidos a un nuevo programa de Español para Todos. Mi nombre es Andrea Obando y es para mí un placer poder compartir con ustedes una vez más. El tema de nuestro programa de hoy son los tiempos verbales. Hablar correctamente no solo es cuestión de vocabulario, sino también de saber ubicar las acciones en el tiempo. Cuando decimos yo estudio, yo estudié o yo estudiaré, estamos utilizando diferentes tiempos verbales para expresar cuándo ocurre algo, en el presente, en el pasado o incluso en el futuro. Comprender los tiempos verbales es fundamental para comunicarnos con claridad, coherencia y precisión, tanto al hablar como al escribir. En el idioma español, los verbos son palabras que indican acciones, estados o procesos. Estas palabras cambian su forma dependiendo de varios factores y uno de los más importantes es el tiempo verbal. Gracias a estos tiempos podemos relatar lo que hicimos ayer, lo que hacemos hoy o lo que haremos mañana. También podemos imaginar, suponer o desear situaciones, aunque no estén ocurriendo realmente. Esto hace que los tiempos verbales sean una herramienta poderosa para poder expresar no solo hechos, sino también ideas, emociones y posibilidades. Los tiempos verbales en español se organizan en tres grandes modos gramaticales: indicativo, subjuntivo e imperativo. Cada uno de estos modos tiene una función específica. El modo indicativo se usa para hablar de hechos reales y comprobables. El modo subjuntivo expresa deseos, dudas o temores o incluso situaciones hipotéticas. Y el modo imperativo sirve para dar órdenes o hacer solicitudes. Cada modo se divide a su vez en tiempos simples y tiempos compuestos. Los tiempos simples están formados por una sola palabra, como cantaba o viviré, mientras que los compuestos se forman con un verbo auxiliar, por lo general el verbo haber, más el participio del verbo principal, como en he comido o había viajado. Por ejemplo, si alguien dice yo he leído ese libro, está usando un tiempo compuesto en modo indicativo para expresar que la acción ocurrió en el pasado, pero con relevancia en el presente. En cambio, si dice yo leeré ese libro, usa el futuro simple. Y si dice espero que tú leas ese libro, usa el modo subjuntivo para expresar un deseo. Dominar el uso de los tiempos verbales permite desarrollar una mejor expresión oral y escrita, interpretar con exactitud textos literarios, académicos o informativos y mejorar la comprensión auditiva. Además, es una base indispensable para aprender otros idiomas, ya que muchos de ellos también se estructuran en torno al tiempo. En esta entrega de Español para Todos exploraremos de manera clara y dinámica qué son los tiempos verbales, cómo se clasifican y para qué se utilizan. También cuáles son sus principales características. Lo haremos con ejemplos prácticos, explicaciones sencillas y actividades que te ayudarán a dominar este tema de forma gradual. Prepárate para viajar en el tiempo verbal, porque entender los tiempos del verbo es comprender también cómo se construye el lenguaje que usamos todos los días. El modo indicativo, la base del relato cotidiano. El modo indicativo es
el más utilizado en la lengua española. Lo usamos todos los días para relatar hechos reales, describir acciones concretas y hablar de aquello que consideramos cierto. Es el modo del día a día, de lenguaje objetivo y comprobable. Cuando decimos el sol sale por el este, mi abuela cocina delicioso o mañana tengo examen, estamos usando el indicativo. No estamos expresando suposiciones ni deseos, simplemente relatamos hechos tal como los percibimos. Este modo se divide en tiempos simples y tiempos compuestos, cada uno con funciones específicas. Veamos cómo se organizan. Tiempos simples del modo indicativo. Presente. Expresa una acción que ocurre en el momento actual o es habitual. Por ejemplo, yo estudio todos los días. El sol brilla en verano. También se usa para expresar verdades universales, refranes o incluso acciones temporales. Pretérito imperfecto. Describe una acción pasada que era habitual o que se desarrollaba sin indicar su final. Por ejemplo, cuando era niño jugaba en el parque. Ella siempre leía antes de dormir. También se usa para escribir escenarios, sentimientos o estados en el pasado. Pretérito perfecto simple. Expresa una acción pasada y terminada en un momento específico. Por ejemplo, ayer fui al cine. El año pasado viajamos a México. Es muy común en América Latina. En España, a menudo. Se prefiere el pretérito perfecto compuesto para acciones recientes. Futuro simple. Indica una acción que sucederá con certeza. Por ejemplo, mañana estudiaré para el examen. Tú comerás con nosotros más tarde. También se usa para expresar conjeturas sobre el presente. ¿Dónde estará Juan? Condicional simple. Se refiere a una acción que ocurría bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, yo viajaría a España si tuviera dinero. ¿Podrías ayudarme con la tarea? Se utiliza también para expresar cortesía o hacer sugerencias suaves. Los tiempos compuestos se forman con el verbo haber conjugado más el participio del verbo principal. Por ejemplo, he comido, había viajado, habremos terminado. Pretérito perfecto compuesto. Acción que ocurrió en el pasado reciente y tiene relevancia en el presente. Por ejemplo, yo he terminado mi tarea. Ellos han llegado hace poco. Pretérito pluscuamperfecto. Expresa una acción pasada que ocurrió antes de otra acción, también en el pasado. Por ejemplo, cuando llegué, ella había salido. Nunca habíamos probado algo tan delicioso. Da contexto de anterioridad y continuidad narrativa. Acción pasada e inmediatamente anterior a la otra. Casi solo se usan en textos literarios. Por ejemplo, apenas hubo hablado. Se marchó. En la lengua oral se reemplaza por el pluscuamperfecto. Futuro perfecto. Indica una acción que se habrá completado en un momento futuro. Por ejemplo, para el viernes ya habré entregado el informe. ¿Tú crees que ellos habrán terminado a tiempo? Condicional perfecto. Acción hipotética que habría sucedido si se hubiera cumplido una condición. Por ejemplo, yo habría viajado, pero me enfermé. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? El modo indicativo. Es la columna vertebral del español. A través de sus tiempos podemos relatar lo que vivimos, planificar lo que haremos y reflexionar sobre lo que
pudo haber sido. Es el modo de la experiencia, de los recuerdos y de la certeza. Dominarlo es dar un gran paso hacia una comunicación efectiva, clara y consciente. El modo subjuntivo, el lenguaje del deseo, la duda y la posibilidad. A diferencia del modo indicativo, que expresa hechos reales y concretos, el modo subjuntivo se adentra en un terreno más abstracto, el de las posibilidades, deseos, dudas, emociones y situaciones hipotéticas. Usamos el subjuntivo cuando hablamos de lo que no es seguro, de lo que no ha sucedido todavía o de lo que solo existe en nuestra mente o en nuestras intenciones. Frases como, espero que vengas, es posible que llueva, o si tuviera tiempo viajaría. Son ejemplos claros del uso del subjuntivo. En estos casos no se afirma algo como un hecho, sino que se expresa una expectativa, una incertidumbre o una condición, incluso una probabilidad. Cuando se usa el modo subjuntivo, usamos el subjuntivo en los siguientes contextos: deseos y esperanza. Quiero que vengas. Ojalá aprueben el examen. Emociones y juicios. Me alegra que estés aquí. Es injusto que no los valoren. Dudas e hipótesis. No creo que funcione. Tal vez ella no ha llegado. Negaciones. No pienso que sea verdad. No es cierto que llueva. Recomendaciones y órdenes indirectas. Es mejor que descanses. Te pido que me escuches. Conjunciones que introducen condición, finalidad o tiempo. ¿Para qué? Antes de que, a menos que, aunque. Tiempos del modo subjuntivo. El subjuntivo también se divide en tiempos simples y tiempos compuestos. Los tiempos simples. Presente del subjuntivo. Acción que puede ocurrir en el presente o el futuro, pero que no es segura. Ejemplos. Espero que vengas a la reunión. Es importante que estudies para el examen. Pretérito imperfecto del subjuntivo. Acción hipotética en el pasado, a menudo acompañada de condiciones irreales. Por ejemplo, si yo tuviera dinero, viajaría. Quisiera que tú me ayudaras. Tiene dos formas correctas: tuviera y tuviese. Ayudara, ayudase. Usos regionales. Tiempos compuestos. Pretérito perfecto del subjuntivo. Acción pasada, reciente con relevancia en el presente. Por ejemplo, me alegra que hayas venido. Es posible que haya terminado ya. Pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo. Acción que habría ocurrido antes de otra en el pasado. Muchas veces usada en oraciones condicionales, como por ejemplo, si hubieras estudiado, habrías aprobado. Ojalá hubiéramos llegado a tiempo. Futuro perfecto del subjuntivo, arcaico. Acción futura anterior a otra futura. También en desuso. Por ejemplo, cuando hubieses terminado, podrás salir. Se emplea solo en documentos legales o literarios antiguos. ¿Cómo reconocer cuándo usar el subjuntivo? Un truco útil es identificar si las oraciones expresan certeza o incertidumbre. Si hay certeza, el modo indicativo. Sé que vienes mañana. Si hay duda, deseo o emoción, modo subjuntivo. Dudo que vengas mañana. También es útil observar ciertas expresiones que casi siempre exigen subjuntivo. Ojalá que, es necesario que, no creo que,
a menos que, antes de que. El modo subjuntivo es uno de los aspectos más sutiles y ricos del español. Nos permite expresar no solo lo que ocurre, sino también lo que esperamos. Tenemos, dudamos o imaginamos. Aunque a veces puede parecer complicado, su lógica se basa en una idea simple. Cuando algo no es real o seguro, usamos el subjuntivo. Dominar este modo gramatical nos ayuda a comunicarnos con mayor precisión emocional y a comprender mejor los matices del lenguaje hablado y escrito. Y recuerda, aunque el subjuntivo se esconde entre los verbos, su función es hacernos hablar con el corazón, no solo con la razón. Aún nos falta conocer el modo imperativo, pero por los momentos vamos a una pausa. Ya regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros en Español para Todos. Seguimos conociendo los tiempos verbales. Ahora vamos con el modo imperativo. El modo imperativo cuando el verbo manda. Hasta ahora hemos visto cómo el modo indicativo se usa para hablar de hechos reales y cómo el modo subjuntivo nos permite expresar deseos, dudas o hipótesis. En esta tercera sección nos adentramos en un modo mucho más directo, breve y enérgico. El modo imperativo. Este modo verbal tiene una misión clara: dar órdenes, instrucciones, consejos o hacer solicitudes. Cuando decimos ven aquí, estudia más, haz tu tarea, cierra la puerta o incluso no corras, estamos usando el modo imperativo. Es el único modo verbal que interpela directamente al oyente y por eso suele usarse en situaciones cotidianas donde se necesita actuar con rapidez, autoridad o urgencia. Características generales del imperativo. Solo existe en segunda persona: tú, vos, usted, ustedes, vosotros. Y en primera del plural: nosotros. No tiene tiempos compuestos, solo se conjuga en presente. No tiene forma en primera persona del singular: yo, ya que no es posible darse órdenes a uno mismo. En la forma negativa no se conjuga directamente en imperativo, sino que toma prestadas formas del modo subjuntivo. El modo imperativo nos recuerda que el lenguaje no solo sirve para describir el mundo, sino también para intervenir en él, para influir, proponer, advertir o motivar. Aunque breve, es uno de los modos más poderosos del español. Con una sola palabra podemos cambiar el rumbo de una conversación, tomar decisiones, guiar a otros o incluso inspirar a alguien. Dominar el imperativo nos permite dar indicaciones claras, mantener un tono adecuado según el contexto y enriquecer nuestra comunicación cotidiana. Así que ya lo sabes, aprende, practica y enséñalo con pasión. Ejemplos de los modos verbales. En contexto. Indicativo, presente. Yo estudio español todos los días. Se expresa una acción habitual y real en el modo actual. Indicativo, pretérito, imperfecto. Cuando era niño, jugaba con mis primos en el campo. Describe una acción repetida en el pasado sin precisar cuándo terminó. Indicativo, futuro simple. Mañana visitaremos el museo con la clase. Habla de una acción que sucederá en el futuro con seguridad. Subjuntivo presente. Espero que tú aprendas mucho en esta lección. Se expresa con un deseo sobre algo que todavía no ha sucedido. Subjuntivo pretérito imperfecto.
Si tuviera más tiempo, aprendería otro idioma. Condicional y real en el pasado. Una acción hipotética no cumplida. Subjuntivo pretérito perfecto. Me alegra que hayas venido al programa. Se refiere a una acción pasada con relevancia emocional en el presente. Imperativo afirmativo. Escribe tu nombre completo en la hoja. Orden directa, clara e inmediata, en segunda persona. Imperativo negativo. No hables durante la grabación, por favor. Prohibición, expresada con la forma del subjuntivo. Combinado indicativo más subjuntivo. Ella dice que vendrás temprano, pero yo dudo que lo hagas. Primera parte, certeza, indicativo. Segunda parte, duda, subjuntivo. Combinado a imperativo más subjuntivo. Haz lo que te parezca mejor, aunque no estés seguro. La orden está en imperativo, la condición en subjuntivo. Los hondureñismos son términos característicos del habla en Honduras. Muchos provienen de lenguas indígenas y otros del español arcaico, o han sido incorporados de idiomas extranjeros. La Real Academia Española ha incluido más de 2.900 en estas expresiones en su diccionario. Descubramos la palabra del día. Canecho significa cangrejo. Quiero una sopa marinera con 2 canechos. Vamos a comprar canechos al mayoreo. Esto ha sido todo por hoy y gracias por habernos acompañado en Español para Todos. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como STVE Telebásica. También pueden visitar nuestra página web www.stvetelebasica.com y descargar nuestra app en sus dispositivos móviles Android y Apple. Hasta la próxima. Thank you.